Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Sin lugar a duda, uno de los temas más importantes para un jurista, y yo diría para la sociedad entera, es aquello que significa la seguridad jurídica. Sin embargo, uno no encuentra plazas ni avenidas que conmemoren la seguridad jurídica, porque la seguridad jurídica es algo que se hace especialmente notorio cuando hace falta. En cuanto a los inversionistas, este es un requerimiento esencial, pero para conversar sobre este tema y sus implicaciones, me parece que hoy tenemos en el programa a una persona verdaderamente excepcional y más que adecuada para conversar sobre este tema. Me refiero a la abogada Cecilia Blume. Cecilia es graduada de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y posteriormente hizo una maestría en Gobierno y Administración Pública en el Instituto Ortega y Gasset de Madrid. Ella es experta en asociaciones público-privadas, ha sido funcionario público durante muchísimos años, ha sido jefe de gabinete del primer ministro de su patria, el Perú, y además ha trabajado intensamente en el Ministerio de Economía y Finanzas de aquel país. Actualmente ella se dedica principalmente a la consultoría de empresas, es árbitro muy reconocido e importante allá en el Perú y desde luego que su obra escrita es muy importante. Cecilia, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos y no me queda más que decirte que este programa se engalana con tu presencia. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos los amigos de México y los demás que nos puedan escuchar por los canales de YouTube y las plataformas que ahora existen para eso. Para mí es un honor estar en tu programa y tratar de conversar sobre lo que es la necesidad de inversión para países como los nuestros, entendiendo que el Perú es un país mucho más pequeño que México, pero entendiendo que es un país que ha tenido problemas y como los demás países de América Latina, seguimos todavía tratando de salir, de pasar eso que se llama al desarrollo total. Entonces, para eso, como tú bien has explicado, necesitamos inversionistas, necesitamos inversión y esa inversión necesita de seguridad jurídica porque si no, se va a otro país. Bueno, y el punto es, en primer lugar, decir que hay muchas semejanzas entre México y el Perú, comenzando porque nuestros dos países son de los virreinatos originales Es de, correcto. de ese proceso de desarrollo de las relaciones entre el antiguo continente y el nuevo continente, y que una de las características que también nos une es nuestro desarrollo simultáneo en el ámbito de la educación. Quizá la primera pregunta en este sentido sea, ¿qué significa la seguridad jurídica? Porque como lo comentábamos en un principio, este es un tema algo impreciso, algo etéreo, que todo mundo habla de él, pero con precisión pocas personas pueden definir. Yo creo que la seguridad jurídica es la capacidad que tiene un Estado para darle a un tercero, puede ser inversionista, local o extranjero, un juego de reglas con los cuales desarrollar cualquier actividad.
no solamente son las grandes inversiones, la seguridad jurídica pasa por el conocer estas reglas para cualquiera, para el que va a hacer un pequeño negocio, para el que va a hacer un gran negocio. Entonces, lo que necesitamos es para crecer y para que cualquier actividad económica se desarrolle, la capacidad de conocer cuáles son este grupo de reglas que nos van a regular durante la vida del negocio. Obviamente sabemos todos que las reglas cambian porque los tiempos cambian, pero normalmente lo que pedimos como seguridad jurídica es lo que se llama la predictibilidad, que podamos predecir, obviamente, no durante toda la vida del negocio, pero sí dentro de gran parte de ella, qué es lo que podemos hacer y por lo tanto hacer los cálculos de cuánto nos costaría llevar adelante un negocio y de cuánto rentabilidad vamos a poder obtener. Los empresarios, sean estos pequeños o grandes, tienen un afán de lucro, eso está muy bien. Son además socios del Estado, en el caso de ustedes de México, en el caso de nosotros de Perú, y yo lo digo siempre porque habida cuenta que pagamos una cantidad importante de impuestos, nuestra contraparte es el Estado. Y es ese Estado el que nos debe dar ciertos beneficios, ciertas cosas que necesitamos nosotros para desarrollarnos. Y por ejemplo, una de ellas es la infraestructura. Si un Estado no te da infraestructura, no te da carreteras, no puedes sacar tus productos, no te da puertos, no puedes exportar, no te da aeropuertos, tampoco puedes exportar cierta carga que va en bodegas de los aviones. Entonces, todo ese tema de infraestructura te la tiene que dar el Estado, pero el Estado te da otro tema que es bastante importante y bastante importante en países tan semejantes como México y el Perú. Y yo acá te voy a poner otra semejanza, no solo venimos de un virreinato, sino somos dos países que tenemos una comida muy similar. Nos gusta a todos el ají y venimos de culturas milenarias. Tenemos la suerte de venir de culturas milenarias que engalanan a nuestros países y que los hacen tan interesantes para el turismo. México y Perú tenemos una gran cantidad de turismo a partir de las culturas milenarias que ostentamos, ¿no? Entonces, nosotros en el Perú lo que nos ha pasado es que la inversión que ha ido viniendo ha sido una inversión primero pequeña, porque el Perú, digamos que hace 40 años era un país con un gobierno militar que duró 12 años. Luego tuvimos un gobierno del presidente Belaúnde, que fue el presidente que había salido, y para terminar de nuevo en un gobierno del presidente García, pero no en el cual se pasó por una época de terrorismo gravísima, por más de 10 años de terrorismo, asesinatos, muertes, destrucción en el Perú. Y luego de eso, lo que se hizo fue tratar de reconstruir el Perú. Para eso, cuando ya teníamos un mundo distinto, porque ustedes tienen, digamos, su vecino grande son los Estados Unidos y por lo tanto, con una frontera tan grande como la que tienen, por lo tanto tienen otro tipo de relación con los Estados Unidos, que es un país tan grande que les puede consumir muchos productos. Pero nosotros, el Perú, estamos abajo. En el norte tenemos a Colombia, en el sur tenemos a Chile y nuestro desarrollo con América del Sur fue un desarrollo mucho más lento y que se dio, digamos, en la década de los 80s, 90s y a partir del año 2000 con los famosos tratados de libre comercio que han permitido que comerciemos entre países. Ya las fronteras no existen, recuerda anteriormente lo que significaba viajar, a nadie se le ocurría exportar uvas, a nadie se le ocurrió exportar, no sé, cualquier piezas para autos o cosas como las que exporta el día de hoy México a los Estados Unidos y al mundo. Menos, te diría, exportar gas como hacemos nosotros y ustedes también. Entonces, el mundo ha cambiado totalmente, ha cambiado, ahora el mundo es uno, todos vivimos en ese mundo y podemos acceder a él. Y como estamos haciendo hoy, accedemos a través del Internet que nos permite conversar contigo y conversar con tus oyentes el día de hoy. Sí, en realidad el mundo se ha transformado y las distancias han, en más de una manera, dejado de tener el sentido que en otra época tuvieron. ¿En qué medida el Estado se ha podido ir adaptando a estas nuevas realidades? Mira, el Estado, que es una especie de entelequia, no porque nadie sabe bien lo que es, tiene obviamente
partidos políticos que lo gobiernan y tienen gobernantes y con ello todo un poder ejecutivo que es el que realmente aplica las políticas públicas que ellos hacen, ¿no? Entonces, nos hemos adaptado a partir de los regímenes políticos que han querido adaptarse a este crecimiento mundial. Sin embargo, yo te diría que al día de hoy, así sean regímenes de izquierda, como podemos tener, por nombrarte alguno, Venezuela, no puedes vivir aislado. El aislamiento de Cuba ya fue roto, los bloqueos de Cuba han sido rotos en gran parte, y por más que tú digas y que presidentes de otros países repitan que no van a comerciar y que no van a hablar con países, digamos, de otro tipo de ideologías políticas, ya eso ha quedado de un lado. Digamos que la economía va por un lado y la política va por el otro. Y por eso hemos logrado como países mirar al mundo, ¿no? Y yo no conozco ningún país que en este momento, o bueno, obviamente pueden haber países muy pequeñitos en el Asia o en el África que no comercien, pero no porque ellos no quieran, sino porque no pueden en muchos casos, ¿no? Sí, claro, porque el juego mundial requiere de cierta capacidad, pero en más de un sentido, la visión y la proyección del desarrollo, que anteriormente se basaba principalmente en una guía y responsabilidad del Estado, hoy en día requiere la participación de la ciudadanía y el sector privado. ¿Qué me podrías comentar sobre esto? Mira, el sector privado en el Perú es el motor del crecimiento, ¿no? Nosotros tenemos, a pesar de tener una gran informalidad, esta informalidad ayuda porque mueve al país. Y, por supuesto, la economía formal, que es la economía que todos queremos tener, es el motor del desarrollo. Los estados no deben ser, en el Perú tenemos en la Constitución claramente definido que somos una economía social de mercado, pero tenemos lo que se llama el rol subsidiario, que quiere decir, y lo tenemos en la Constitución, que el Estado puede entrar solamente allí donde no hay un privado que está dispuesto a realizar una actividad. O sea, el Estado puede entrar solamente subsidiariamente a realizar actividad económica. A pesar que algunos presidentes, algunos regímenes no lo han respetado 100%, yo creo que todos somos conscientes de que no hay mejor empresa que la que tiene dueño, no hay mejor desarrollo que el del dueño, y desafortunadamente, a pesar de yo haber trabajado muchos años en el Estado y haber sido directora de empresas públicas, creo que todos llegamos al convencimiento de que las empresas privadas con dueño funcionan mucho mejor. El Estado es un poquito nebuloso, es un poquito que nada es de nadie, por lo tanto nadie se ocupa tanto, o si te ocupas no tienes ningún problema si perdiste dinero, te das la vuelta, vas al Ministerio de Economía y Finanzas y pides que te den una partida y que con eso mejoras tus números. Eso no sucede en el sector privado. En el sector privado te va mal y quiebras. Tú quebraste, probablemente tengas un problema con tus acreedores, probablemente tengas un problema con tus proveedores, pero no tienes a un papá Estado que es el que te va alimentando de dinero producto de los impuestos que deberían en países como el Perú irse en seguridad, que tenemos un problema que te lo quería comentar también, que lo tiene también México, grandes problemas de seguridad para las personas, en salud, en educación y obviamente en infraestructuras. Nuestro país tiene eso en la Constitución. En la Constitución se señala claramente que el Estado actúa principalmente en esos rubros y en este momento, por ejemplo, tenemos grandes problemas de seguridad que el gobierno va a tener que afrontar y viene tratando de afrontar en los últimos tiempos. Sin embargo, tenemos, como tú bien dices, al inversionista que mira a distintos países para llevar adelante su inversión. Hay inversiones como las de recursos naturales que los mexicanos y los peruanos compartimos y que, como tenemos recursos naturales, son inversiones lógicas para hacerse en nuestros países. Pero hay otras inversiones como para poner, por ejemplo, una fábrica de cualquier cosa, de televisores o de computadoras, que tú vas a ver dónde la pones y la vas a poner en un lugar donde hay una estabilidad, donde tú sabes, puedes predecir más o menos cuánto va a ser el impuesto a la renta que vas a pagar, cuáles son los regímenes de contratación de tus trabajadores,
qué cosa es, puede el gobierno discriminar o no frente a una inversión nacional o extranjera. En el Perú, por ejemplo, hay un tema importante que se quedó de antaño y yo siempre pensaba que era como un rezago de las épocas de control, pero a veces los presidentes que han venido han querido meterle la mano a eso, que es la libre disponibilidad de divisas y el derecho de remesar las utilidades, dividendos y regalías hacia los países productores de la inversión. Entonces tenemos un país en eso similar a México. Creo que los peruanos no solamente somos países hermanos, sino que somos países con una ideología o una idiosincrasia, mejor dicho, muy parecida, porque venimos pues de los mismos padres, que son los españoles, y antes de de nuestras culturas ancestrales, ¿no? En el caso de ustedes las mayas, en el caso nuestro las incas. Entonces, creo que tenemos una misma forma de ver las cosas, cambiada obviamente por las características y peculiaridades de cada uno. Una de ellas, como te he explicado o te lo he mencionado, es la ubicación geográfica. México no puede hacer nada para moverse de donde está y el Perú tampoco. Entonces, tenemos unos vecinos con los cuales comerciamos, tenemos vecinos con los cuales comerciamos más, con los cuales comerciamos menos, los cuales pueden ser un problema para ciertas cosas. El tema de la geografía en el Perú es muy complicada, sumamente complicada, y creo que los dos compartimos en ser países atractivos al turismo. Turismo que es una actividad que ha sido golpeada con la pandemia y que creo que tenemos que recuperar ambos países. Y donde el Estado eventualmente tendrá que tomar un rol principal, muy principal, me parece. Pero en este sentido, a mí me gustaría que tú me ayudaras a instrumentar o a explicar esta relación entre la iniciativa privada y el Estado como conductor de la vida pública en cuanto a las asociaciones público-privadas. Ok. En el Perú nosotros tenemos, y te voy a dar el caso peruano, ¿no? El Perú, el Estado interviene en la infraestructura y regula en 4 formas. La primera es la obra pública que conocemos todos, ¿no? México quiere hacer una carretera, el Perú quiere hacer una carretera que no tiene tránsito, que no rente, que por lo tanto no va a pagar peaje. Eso es una obra pública, lo que nosotros llamamos una obra pública más común, general, ¿no? El Estado quiere poner energía eléctrica en un pueblo que tiene 800 habitantes y que no renta para ninguna empresa concesionaria de energía eléctrica privada, pues lo tiene que hacer una empresa pública, o tendrá que el Estado darle una solución a esos habitantes, como por ejemplo ponerles paneles solares. Nosotros tenemos en el Perú una cosa bien interesante que se llaman las obras por impuestos. Las obras por impuestos es que la empresa privada puede pagar la mitad de sus impuestos con obras. Esas obras son pequeñas obras públicas que el Estado se demora en hacer y que el privado puede hacer de una mejor manera. Por ejemplo, comisarías, pequeños colegios, algunos trabajos de agua y desagüe. Y eso se hace con el 50% de los impuestos, del impuesto a la renta, que es el impuesto más importante que tenemos todos los países, que las empresas pagan. Y las empresas se encargan de hacer la obra y entregarla al Estado, y el Estado lo que hace es te da un certificado con el cual tú pagas tu impuesto. Obviamente estas obras son obras públicas y son obras que el gobierno tiene que listar, porque son las obras que le interesan al país. Luego tenemos, y lo estoy haciendo de abajo hacia arriba, la iniciativa privada. La iniciativa privada pura y dura, como le decimos nosotros al país, en el país es una iniciativa por la cual yo, por ejemplo, decido hacer, no sé, voy a poner un ejemplo que existe en el Perú para que se entienda bien. La iniciativa privada de la planta de licuefacción de gas de Melchorita. Nosotros teníamos gas natural en el Perú, consumimos una cantidad de gas natural, pero teníamos un exceso de gas natural y una empresa vino y dijo: yo quiero exportar ese gas natural, lo voy a reducir de gas a líquido, lo voy a meter en tanqueros, en metaneros, y me lo voy a llevar a otros países. En una época fue a México incluso, ¿no? Y lo voy a vender en otros países, o lo voy a vender en el barco que viene y lo recoge. Entonces, eso es una iniciativa privada, es una empresa que decide hacer
un desarrollo económico, ¿no? Esa es una iniciativa privada y, por supuesto, tiene que cumplir con todas las reglas que tiene el Estado peruano para el desarrollo de esa actividad. Y luego tenemos las APPs, que es lo que tú me has preguntado, que son las asociaciones público-privadas, que en el Perú han cambiado de nombre. Antes se llamaban privatizaciones, de privatizaciones las cambiaron a concesiones, de concesiones las cambiaron a asociaciones público-privadas. Y lo que significa en el Perú el día de hoy es una asociación entre el Estado y el privado, en el cual el Estado, por ejemplo, decide que necesita dotar de agua a una zona grande del Estado, entonces saca en licitación una obra de irrigación, y esta obra de irrigación se presentan los privados y lo que hacen es postulan, licitan esta obra y ellos pasan a obtener la obra. Al obtenerse esta obra, la asociación público-privada lo que hace es que la empresa que la obtiene, que obtiene la buena pro, la desarrolla, la trabaja, la mantiene y al cabo de X cantidad de años, 30, 40 años, vuelve a propiedad del Estado o se relicita. Entonces, eso es lo que tenemos como asociación público-privada, y los 4 modelos que les he explicado anteriormente, yo diría que la asociación público-privada es lo más importante y lo que más está impulsando el desarrollo del Perú hoy. Obviamente la obra pública corre por lo que nosotros decimos por cuerda separada, porque la obra pública es lo que tiene que hacer el Estado. Sí, en este sentido, las cosas que hay que hacer y desarrollar parece que excederían al natural la propia capacidad del Estado para enfrentarlas. Y las asociaciones público-privadas de alguna manera ofrecen la posibilidad de que el inversionista privado pueda invertir en un proyecto que por sí mismo no podría hacerlo en otras circunstancias, con la opción de que será repagado en el transcurso del tiempo. Sin embargo, en cuanto a la perspectiva de la población, por lo menos aquí en México, he notado que con frecuencia el Estado encuentra en estas fuentes de repago una manera de apalancamiento financiero, de tal manera que aunque ya se haya pagado totalmente al inversionista privado aquello que aportó, el Estado sigue cobrando porque necesita esa fuente de financiamiento o comprometió esos ingresos para repagar créditos obtenidos normalmente del exterior. A ver, eso no se ve en el Perú así, y te voy a llevar a un tema, ¿no? Las asociaciones públicas privadas en el Perú son con cofinanciamiento público y sin cofinanciamiento. O sea, pueden ser con dinero del Estado o sin dinero del Estado, sino dinero del inversionista. Nosotros lo que nos está pasando, que ustedes nos llevan años en esto, es que todavía no tenemos concesiones que se han acabado. Entonces no tenemos ninguna posibilidad de que nos pase el ejemplo que tú has dado, que te sigan cobrando, porque nuestras concesiones están todas vigentes. No hay concesiones que se hayan acabado. Digamos, hay, por ejemplo, la explotación de unos lotes petroleros en el norte de Perú, pero que no fueron hechos bajo una concesión, sino bajo más bien de la ley de hidrocarburos, que ellos sí, digamos, ya pasó el tiempo y algunos se han relicitado y otros los ha tomado el Estado, y con mucha crítica hacia eso, ¿no? Pero en el caso de las asociaciones públicos-privadas, no tenemos ninguna asociación pública-privada que recuerde yo en este momento que haya acabado ya su periodo. Por lo tanto, no tenemos eso de un Estado que quiere seguir cobrando para seguir pagando cualquier emisión o cualquier deuda propia del Estado. Nosotros lo tenemos bien, bien acotado, y no ha pasado eso, al menos no que yo conozca. Sí, porque una de las grandes tentaciones con la obra pública es comprometer a las nuevas generaciones. Y otro de los grandes riesgos, bueno, que es un riesgo inherente a la naturaleza humana,
es que quien ejerce el poder quiera pasarse de la rayita, excederse de los límites. Y aquí me parece que es muy importante hablar del rol del Poder Judicial. Háblame un poco sobre el rol del Poder Judicial en el Perú y cómo ha contribuido a este ámbito de certeza jurídica para los inversionistas propios peruanos, pero también para los inversionistas extranjeros, que de pronto te debo decir que da la impresión de que tienen mejores condiciones que los propios inversionistas nacionales. Bueno, primero eso no sucede en el Perú porque en el Perú no discriminamos entre inversión nacional y extranjera, pero tu pregunta es muy interesante porque en el Perú todo se arbitra. En el Perú nada va al Poder Judicial o cosas muy menores, nada que tenga que ver con este tipo de temas que hemos estado conversando, ¿no? En el Perú, por ley, se arbitra toda la obra pública. Cualquier conflicto que tú tengas en una obra pública entre el constructor, que es un privado, y el Estado, va a arbitraje. Cualquier problema que tengas en una APP, en una IP, en una obra por impuesto, va a arbitraje. Cualquier contrato grande va a arbitraje. Entonces nosotros no tenemos el problema de que esto entre al Poder Judicial. ¿Por qué se hizo así? Esto tiene por lo menos 25 años de esta manera. ¿Por qué se hace así? Porque nuestro Poder Judicial desafortunadamente tiene una carga enorme. Era un Poder Judicial y sigue siendo desafortunadamente con mucha carga, muy lento, con lo que nosotros llamamos jueces provisionales, un Poder Judicial que no le responde a la ciudadanía. Entonces se creó no se creó, todos sabemos lo que es arbitraje, pero lo que se hizo se extendió el arbitraje y yo no conozco otro país en el mundo donde la obra pública se arbitre por obligación. Por eso es que el Perú es un país donde hay árbitros estupendos y donde el arbitraje es conocido por todos. Y no solamente se arbitran este tipo de cosas. En el Perú, si tú tienes un contrato de inquilinato, tienes un arrendatario en tu casa, tú le pones una cláusula arbitral. Se usa para las cosas privadas, para las cosas chicas, para las cosas grandes, porque nadie quiere caer en un poder judicial donde te demoras entre 5 y 8 años en un proceso sencillo. Entonces, justicia que no llega a tiempo, justicia que no existe, ¿no? Entonces, nuestro Poder Judicial se dedica a las cosas que son inarbitrables, ¿no? Como por ejemplo los casos de familia. Obviamente no todo, porque hay gente que decide ir al Poder Judicial, pero todo lo que es infraestructura y todo lo que es obra pública del Estado, o sea, desde la compra, no solo obra pública, contrataciones y adquisiciones, desde la compra de lápices, si tú tienes un problema con el proveedor de lápices para el Estado, va a arbitraje, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo que busca el Estado es que no se paralicen las obras. Entonces, hemos desarrollado bastante el arbitraje y ahora, en los últimos años, la Junta de Resolución de Disputas, que no es otra cosa que los DAPs que existen en otros países. Sí, a mí me parece que en este sentido sí hay que reconocer la contribución importantísima que ha tenido el Perú en materia de arbitraje y particularmente habría que reconocer la labor como gran organizador de mi tocayo Carlos Soto Coahuila, que ha sido importantísimo en impulsar el desarrollo de el aspecto arbitral, no solamente desde la perspectiva práctica, sino también se ha construido, me parece, todo un edificio doctrinal muy importante que tiene el sello peruano. Así es, Carlos Soto es una de las personas que más ha impulsado el estudio del arbitraje, diría yo. Él es una persona que con el IPA hace congresos varias veces al año, participa, ayuda. Me ha tocado participar en 2 oportunidades en sus congresos de mujeres árbitras, que son bastante importantes porque yo diría que la mujer tiene en muchos casos un punto de vista que puede ser muy valioso en un tribunal arbitral.
Fuera de Carlos Soto tenemos gente como Fernando Cantuarias, Alfredo Gular, María Teresa Quiñones, eh, Cristina de Traseñí y muchas, no quiero nombrarlos porque después me voy a quedar sin María del Carmen Tovar, obviamente, sin Ana María Rarte, sin nombrar algunas. Y como escuchas, además muchas mujeres, a pesar que el arbitraje todavía es una actividad mayormente masculina, pero estamos tratando en el Perú y tenemos un grupo importante de mujeres participantes en el Arbitral Woman, que es una entidad internacional y que lo que busca es apoyar a las mujeres en el arbitraje. Y nosotros en el Perú somos bien conscientes de que las personas que somos mayores tenemos que ir apoyando a la juventud que está entrando en procesos arbitrales. Yo creo que el Perú va a seguir arbitrando como ahora y más, porque una vez que la economía se recomponga, cosa que aparentemente comenzaría a suceder este año, en el cual calculamos un crecimiento del 3% del PBI a fin de año, vamos a tener mayor inversión y con esto va a venir mayor arbitraje. Porque obviamente vamos a tener los propios conflictos que se desarrollan en actividades comerciales. Y el arbitraje lo que nos da a nosotros es una certeza de que en única instancia vas a tener una resolución. Nosotros no solamente arbitramos en el Perú, el Perú arbitra en UNCITRAL, CIADI, ICC y todos los lugares donde puede arbitrar. Pero yo, hablando del Perú propiamente dicho, los inversionistas que nos estén escuchando y que quieran venir al Perú tienen la tranquilidad de que van a ir a un procedimiento arbitral bien hecho, bien reconocido, que no va a ser cuestionado. Obviamente hay los que quieren cuestionar y van al Poder Judicial, pero el Poder Judicial entiende y favorece el arbitraje solamente aceptando aquellas causas que son realmente las que tienen que ir al Poder Judicial, que son las mínimas. Entonces, en el Perú, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, todos somos claros que el arbitraje es la herramienta que debemos usar para la solución de los conflictos. Sin lugar a duda, el arbitraje entonces se ofrece como uno de los medios más adecuados para darle estabilidad y garantía a esta cuestión de la seguridad jurídica. Con una ventaja agregada, yo diría que en el Poder Judicial tú no tienes opción más que ir con el juez que te toque. Y con el arbitraje tú puedes elegir el nivel de experiencia y conocimiento de las personas que vas a involucrar, porque no es lo mismo un arrendamiento de una casa que un arrendamiento complejo de una obra pública, y no es lo mismo una franquicia que un contrato de carretera. Es decir, que habrá gente que se dedique con especialidad a cada uno de estos ámbitos. Pero a mí me gustaría explorar en un tema al que tú te acercaste y me parece muy importante porque gran parte de las personas que escuchan este programa son mujeres. ¿Cuál es la contribución tan especial que la mujer tiene que aportar en primer lugar, en el ámbito jurídico y en segundo, en la creación de estabilidad y seguridad jurídica? Bueno, antes que nada, lo que yo quiero comentarte es que el Perú tiene una población 50-50. Tenemos 50% de mujeres, 50% de hombres. En el caso de la estabilidad jurídica, vamos a entrar al campo del derecho. Y en el campo del derecho ya más o menos hay un 60% de mujeres que estudian derecho, vis a vis un 40% de hombres. Entonces tenemos ya promociones donde hay más mujeres que hombres. La mujer en el campo de la seguridad jurídica, yo diría, y me iría al arbitraje, la mujer en el campo de la seguridad jurídica, en el arbitraje, que es cómo se resuelven los conflictos en el Perú o las desavenencias en el Perú, lo que te da es un punto de vista diferente. Las mujeres y los hombres no es que haya uno mejor que otro. Nosotros lo que tenemos que tener bien claro es lo que tú has dicho, que una persona que va a ver un contrato de concesión de una generadora de energía eléctrica tiene que ser especializada.
Eso no te pasa en el Poder Judicial. Cierto es que tienes salas comerciales, que tienes salas de otros tipos, pero la especialización y la flexibilidad que te da el arbitraje, porque el arbitraje lo que te da es la capacidad de utilizar herramientas que son mucho más flexibles que en el Poder Judicial. Tú puedes manejar tu proceso, por supuesto, si las dos partes están de acuerdo con ello, de una manera mucho más flexible, que es una manera además más célere. Tú puedes llamar a los peritos que a ti te parezcan, otros que te hayan fuera de los que te hayan ofrecido las partes, para crear lo que se llama la convicción del tribunal arbitral. Allí, como yo te decía, el punto de vista de la mujer, que no es que te esté diciendo que no es un punto de vista jurídico, porque obviamente en un arbitraje de derecho el punto de vista es jurídico, siempre es importante, porque siempre es importante la mirada desde varias aristas. Por ejemplo, los que hemos trabajado en el Estado tenemos una deformación profesional enorme, ¿no? Porque nosotros vemos al Estado como con los problemas que conocemos de adentro y sabemos cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Entonces queremos ayudar en las debilidades de un Estado, pero también entendemos que el Estado tiene una preeminencia sobre los privados, porque finalmente el Estado está representado por un poder ejecutivo, por un poder legislativo y por un poder judicial, que son los que van a mandar en un país. Entonces, los privados tenemos que entender, sobre todo aquellos que vienen a desarrollar proyectos o los peruanos que desarrollan proyectos, puede ser algo tan pequeño como una bodega, pasando por una gran fábrica, todos tenemos como socio a este Estado y no debemos trabajar en oposición. A mí me tocó mucho tiempo trabajar en el Estado y yo entendía que los privados que venían a hablar con el Estado, con los ministerios donde yo he trabajado, tenían un problema en el cual el Estado tenía parte que ver en la solución. Y muchas veces las leyes, o mejor dicho, la gran mayoría de las leyes lo que buscan es solucionar, dar normas especiales, crear políticas públicas, pero también solucionar problemas. Y las normas, por eso, las normas legales siempre van detrás del problema, salvo pues las que crean políticas públicas, que además, como tú y yo sabemos, las normas que crean políticas públicas, a veces las políticas públicas no funcionan o tienen que ajustarse en el tiempo. En el Perú un caso clarísimo son estas obras por impuestos, que estoy segura que no existen en México, No existe. y que se han ido ajustando con el tiempo. En los años de las obras por impuestos se han ido ajustando para que funcionen y hoy día funcionan bien. El Perú tiene varias cosas sui generis, tiene una institución llamada el canon. El canon no es el canon que existe en México o que existe en ningún otro país. En el Perú existe un canon que es la devolución del 50% del impuesto a la renta de las empresas que explotan recursos naturales allí donde está el lugar de la explotación. Entonces, si tú en Monterrey explotas una mina, tienes que devolver el gobierno, no tú, el gobierno, el Estado mexicano le devuelve a Monterrey. Ahora, ustedes tienen una organización política distinta, pero digamos en el Perú le devolvería a Monterrey este 50% para que lo gaste en el crecimiento del país, del Monterrey, y por ende en cubrir las necesidades de Monterrey. Desafortunadamente en el Perú el canon se ha atracado durante mucho tiempo, pero a través de las obras por impuestos hoy día puede ejecutarse obras por impuestos con dinero del canon. Son cosas que tenemos que mejorar, pero en este momento el Perú tiene grandes problemas y serísimos problemas de seguridad. En este momento yo creo que con la seguridad estamos, digamos, con las manos llenas, por decirlo de alguna manera. Los ministros del Interior en el Perú cambian cada 3 meses, eso es una desgracia. Y estamos el año 25, el próximo año es el primer año de campaña política porque el 26 tenemos elecciones. Con lo cual, eso no es bueno para las políticas públicas porque las cosas se politizan, igual que ustedes en México, que están con las elecciones encima. Son momentos en los cuales no se ve con claridad todo el tema de lo que es el crecimiento de un país. Bueno, el tema es que, por lo menos en México, estos periodos electorales no benefician la certidumbre jurídica porque pueden pasar 1000 cosas. Y el inversionista lo sabe, porque el inversionista
no le gusta correr riesgos a lo loco. Le gusta correr riesgos, pero calculados. En este sentido, creo que tendremos nosotros como país que encontrar la manera de vivir estos procesos electorales sin afectar tanto el ámbito de la seguridad jurídica. Por otra parte, me llama la atención esto que tú me estás comentando, que en el Perú hoy día la matrícula tiene una relación de 60-40, 60% femenino y 40% mujeres. No. En la escuela nuestra, en la Facultad Libre de Derecho, también hay una mayoría femenina, pero no llega al 60%. Entonces, esta visión de la mujer, estos ojos de mujer a la hora de construir el derecho, me parece que irán tomando mucho mayor relevancia. No me parece que sea un tema menor. A mí, de mi propia experiencia, te puedo decir que la contribución de las mujeres ha dignificado en más de un sentido la profesión de abogado. Pero ¿tú cómo vislumbras esta realidad hacia el futuro? Mira, yo creo que la participación de la mujer no solamente en la profesión de abogado, sino en las profesiones más dedicadas a los hombres. Por ejemplo, la mujer que maneja hoy día unos camiones gigantescos en las minas, grúas y grúas pórtico en los puertos, las mujeres que están dedicadas a altos campos de la tecnología, las mujeres médicos, todas las mujeres en general están ya pudiendo, gracias al desarrollo del mundo, estar al igual que el hombre. Y yo no, ni siquiera quiero decir competir con el hombre, porque yo creo que la mujer y el hombre tienen que complementarse y no pelearse. Pero definitivamente tenemos un punto de vista distinto, igual que el punto de vista del hombre. Y cuando yo le digo a algunos amigos en el Perú que la mujer en el Perú gana 30% menos que lo que gana un hombre en el mismo puesto, se ríen, pero es verdad. Y además, en el Perú a las mujeres les ha costado mucho, nos ha costado muchísimo acceder a puestos digamos, de manejo de personal o puestos de más importancia. Gracias a Dios hoy día las mujeres son consideradas en el Perú tan capaces y tan responsables como cualquier hombre. Y más o menos ahora ya lo que estamos haciendo es, en muchos casos, una práctica bien interesante que no sé si la hacen en México, pero que en el Perú está comenzando y está dando buenos resultados, que es el tema del currículum ciego. Esto quiere decir que tú solamente sabes si la persona es mujer o hombre luego de haber escogido el currículum. Nadie te pregunta sexo, nadie te pregunta edad, nadie te pregunta religión, nadie te pregunta de dónde eres. Entonces tú haces las primeras evaluaciones, por lo menos no hasta la última, porque obviamente tú tienes que en algún momento entrevistar a los potenciales trabajadores, pero se hace sin ningún sesgo. Lo que se trata es de eliminar sesgos. Y yo creo que la mujer que lo que hace es, en muchos casos, apoya a las mujeres, y tenemos en el Perú, por ejemplo, recientemente tenemos la posibilidad que los padres tengan descanso postnatal, cosa que no existía en el Perú, con lo cual los padres están colaborando más con las esposas y con los niños. Yo siento que esta generación de peruanos es una generación que colabora mucho más con sus hijos de lo que colaboró mi generación. Entonces, son padres más presentes y por lo tanto son familias más homogéneas, más unidas, y donde la mujer, como estamos hablando, tiene un punto de vista siempre distinto. Eh, digamos, los hombres y las mujeres podemos hacer lo mismo, pero el hombre no puede dar a luz, pues. Entonces, digamos que ahí tenemos nuestro gran bache, ¿no? Y como te digo, los hombres y las mujeres tenemos que complementarlos, pero eso no quiere decir dejar a la mujer de lado, pagarle menos a la mujer, no contratarla, y tienes que tratar de lograr que una mujer con hijos pueda seguir trabajando. Para eso hay muchas mujeres que quieren trabajar, pero no tienen dónde dejar a sus hijos, o
gente que no se puede trasladar porque demora mucho tiempo el traslado y por lo tanto no accede a mercados laborales mejores. Eso nos pasa mucho en la sierra, por ejemplo, donde la mujer del campo trabaja en el campo en pequeñas parcelas porque no logra poder salir a la ciudad porque no hay infraestructura de transporte para poder mandar a sus hijos a mejores colegios, para poder tener unos mayores ingresos que además le den salud a los niños que ellas tienen. Es todo un círculo que tenemos que romper y ahí está el sector privado junto con el Estado, de la mano del Estado, para apoyar al desarrollo de cualquier país, de México y del Perú. Bueno, a mí me parece que esta idea de las obras por impuestos debería ser una lección que en México deberíamos aprender de ustedes, porque me parece que implica involucrar directamente a la ciudadanía en la realización de las obras, que nadie más que los miembros de la comunidad conocen perfectamente, con la ventaja adicional de que con esto pueden pagar sus propios impuestos. Luego habrá que hablar de auditorías y controles y de que no se inflen los precios, pero al final estamos tratando con personas, con seres humanos falibles como todas las cosas. Ayúdame un poco a proyectar la visión del Perú hacia el exterior. Desde luego, Perú no tiene la colindancia con los Estados Unidos como es el caso de México, lo que tú has mencionado, pero el Perú tiene una enorme puerta al mar y además se han aprovechado muy bien de esa riqueza costera. Bueno, primero que nada quiero dejarte en claro lo de las obras por impuestos, que creo que no lo expliqué bien. Las obras por impuestos lo que hace es que una empresa, por ejemplo, la empresa de telefonía, pague su impuesto en obras de aquellas comunidades que listan sus obras en Proinversión, que es la agencia de la inversión acá. Entonces tú tienes que la localidad de Chincha, por dar un ejemplo en el Perú, que es un pueblo en el sur de Lima, quiere, no sé, pues necesita agua en un barrio. Entonces lo que nosotros decimos lo cuelgan, o sea, lo ponen en la página web, o sea, pasan por varios controles, pasan por hacer los proyectos y van a Proinversión. Entonces los inversionistas miran y dicen, la empresa de telefonía dice, mira, acá en Chincha la gente necesita agua, vamos a hacer este proyecto, ¿no? Obviamente la Contraloría participa, como tú dices, para los controles, hay supervisores de obras, eso ya se ha pulido muchísimo y porque tenemos, como te digo, ya creo que son como 18 años haciendo obras por impuestos. Ahora, vamos a la pregunta tan bonita que me has hecho sobre las relaciones del Perú con los países, no solo vecinos, sino las relaciones del Perú con el mar. Nosotros en el Perú mirábamos muchísimo a los Estados Unidos, mirábamos muchísimo, obviamente, a nuestros países vecinos, a Colombia, al Ecuador, a Bolivia, a Chile, países además con los cuales tenemos una magnífica relación de trabajo y una magnífica relación de colaboración, que además ustedes los mexicanos, al igual que nosotros, otra cosa que tenemos en común son los terremotos, ¿no? Cada vez que nosotros tenemos terremotos, vienen de los países vecinos a ayudarnos, ¿no? Los países son muy solidarios y nosotros nos acostumbramos a este mercado chico, por llamarlo de alguna manera, de América del Sur, un mercado mucho más grande, pero que mirábamos con miedo, que era el mercado americano, el mercado canadiense, y por supuesto no se nos ocurría pues mirar al Asia. Y de alguna manera le dábamos la espalda al Brasil, que es un gran mercado también para el Perú. Luego de un tiempo decidimos como país una política públicas interesantes que eran la suscripción de tratados de libre comercio con distintos países del mundo. El Perú es uno de los países que tiene más tratados de libre comercio suscritos con Estados Unidos. Y México tiene un tratado muy importante que se llama el Telecán, que debe tener pues por lo menos 20 o 25 años ya de firmado, que es con los canadienses, los mexicanos, los peruanos y los americanos, que es un tratado de colaboración. Tenemos tratados con los países asiáticos. Estamos ahorita negociando con la China y con la India. Y lo que hemos hecho también es formar la Alianza del Pacífico y lo más interesante han sido ser país miembro de la PEC.
el hecho de que nosotros seamos países miembros de la PEC nos permite tratar con países tan lejanos para nosotros como Rusia o países asiáticos que no verían al Perú como un socio comercial si no tuviéramos estas herramientas. Este año la PEC va a volver a ser en Perú, me parece que es la tercera o cuarta vez que se da la PEC en Perú, con lo cual vienen los presidentes de los países signatarios y tenemos pues países como Singapur, que normalmente no miras, o países como la Unión Soviética, que ya no se llama la Unión Soviética, sino se llama, no sé si Rusia o qué otra cosa, que también forman parte de la PEC. Entonces, somos un país privilegiado. El Perú tiene una ubicación geográfica privilegiada, tiene un mar muy rico en pesca. La pesca es una de las actividades primordiales del Perú, pero también Perú es un país minero, con minerales con muy alto valor y con la explotación de los mismos, en los cuales hay una parte muy importante que se queda en el Perú, en impuestos. Yo diría que el 30 o el 35% del presupuesto nacional lo paga la minería. No sin problemas con las comunidades, no sin problemas ambientales, que existen no solamente en el Perú, existen en los Estados Unidos, existen en los países más avanzados del mundo, ¿no? Hay países, en cambio, como Nueva Zelanda, que ha logrado resolverlos de una manera inteligente, ¿no? Haciendo participar a las comunidades en las utilidades, pero en las utilidades del gobierno, no en las utilidades del inversionista. Entonces son esquemas que tenemos que mirar, que tenemos que perfeccionar, que tenemos que adecuar a nuestra realidad. Por más que hace rato venimos tú y yo hablando de lo parecidos que somos los mexicanos y los peruanos, porque hasta nos parecemos en cara, somos países diferentes, ¿no? Cada uno con sus temas distintos y bueno, hay que copiar lo bueno de otros países y descartar lo malo y adecuarlo a nuestra situación. Sí, y debo agregar, que no lo mencioné al principio, que tú estás muy familiarizada con la situación de lo que ocurre en la Nueva Zelanda, porque tú eres la cónsul honorario de la Nueva Zelanda en el Perú. Me parece un gran honor y esto te acerca mucho a lo que ocurre en aquellas tierras ejemplares, me parece. Sí, yo he tenido la suerte, ya no soy, hasta la pandemia, de ser cónsul de Nueva Zelanda, porque Nueva Zelanda ya no tiene consulado en Perú, pero lo he sido por más de 10 años. Un país maravilloso, un país con unas características sui generis, un país pequeño, un país que es una isla, un país muy alejado, pero un país que se ha desarrollado de una manera impresionante, además con una cultura, con un respeto hacia el ciudadano, que no lo tienen muchos países en el mundo, ¿no? Y por lo tanto me ha tocado ver no solamente Nueva Zelanda, sino me ha tocado ver países como Australia. Entonces son realidades en las cuales debemos aprender. Son realidades, sobre todo de respeto al ciudadano, que a mí me parece que es una cosa que normalmente no tenemos dentro de nuestras políticas públicas y que de alguna manera las deberíamos tener. En el Perú no tenemos lo que se ve en Nueva Zelanda, como el respeto a todos los ciudadanos, sean ciudadanos maoríes, a los cuales, que son las tribus originarias de Nueva Zelanda, a los cuales quieren, respetan y admiran, y para los cuales el idioma maorí es el idioma principal del país junto con el inglés y se usa en todo, ¿no? En los colegios, en las universidades, en todo. Entonces tenemos un país que, claro, podemos decir que es un país muy, muy avanzado, pero claro, es un país de 4 millones de habitantes. Entonces no estamos en un país como los nuestros, donde nosotros tenemos 30 y tantos millones de habitantes. ¿Y ustedes cuántos tienen millones de habitantes ahorita? Creo que tienen Más de 30 en 100, Ciudad de México. ¿Cuántos tienen ahora? más de 100 en todo el país. Más de 100, tienen 30 nomás creo que en Ciudad de México, ¿no? Entonces, o en el DF, mejor dicho, ¿no? No, perdón, en Ciudad de México. Entonces, lo que nos pasa a nosotros es que tenemos que medirnos con los países que son como nosotros. Como te digo, México para nosotros es un ejemplo y siempre lo ha sido, un país al cual le tenemos muchísimo cariño. Y nos medimos también con países vecinos, como puede ser Colombia, como puede ser Chile, como puede ser Ecuador y Bolivia, y también con el gran país de Sudamérica que es Brasil, que es un país totalmente distinto al resto de los países latinoamericanos. Por lo pronto no es latinoamericano,
pero es un país muy, muy grande con el cual se puede comerciar de una manera inteligente, pero un país que tiene una cosmovisión absolutamente distinta a la peruana y creo que distinta a la mexicana también. Es un Creo que país que, muy o sea, de otra forma. Creo que es tanto como hablar de los Estados Unidos del Sur, una cosa así por el estilo, es decir, donde tiene una dinámica propia, continental, riquezas que a veces no son muy conocidas por nosotros porque existe la barrera del idioma, que parece que el español y el portugués fueran casi iguales, pero en el casi hay un trecho importante que hay que cruzar. Es correcto, la barrera del idioma con el Brasil es a veces más complicada que la barrera del idioma con los Estados Unidos. Eh, y además el brasilero tiene una mirada distinta, como te digo, una cosmovisión distinta, una cosmovisión maravillosa de montones de cosas, pero que a veces no la entendemos, ¿no? El Perú puso mucho dinero en desarrollar las carreteras que van al Brasil y tenemos unas carreteras espectaculares con poco tránsito, desafortunadamente, pero yo creo que cada día, dado que están ahí, vamos a ampliar mercados de comercio con el Brasil. Tenemos puertos y tenemos desarrollos que miran al Brasil. Eso es bien importante. El Brasil es un mercado gigantesco y aparte de eso es un país hermano con una cosmovisión distinta, pero una cosmovisión muy, muy, muy buena en muchas cosas, ¿no? Y yo creo, Carlos, que cada país pues tiene su gracia, como decimos en el Perú, cada país tiene sus cosas buenas y tiene estas cosas que no debemos copiar. Pero en todo caso, creo que somos más parecidos de lo que creemos en muchas cosas, ¿no? Pero es importante este tipo de acercamientos, me parece. Y otra cosa que quisiera desarrollar antes de pasar al siguiente tema es que en el caso del Perú, además de las carreteras terrestres, tienen las carreteras fluviales porque el Perú es un país amazónico. Normalmente uno lo piensa como país muy costero al Pacífico, pero realmente el país peruano está muy inserto en la Amazonía. Cada una de estas cosas que converso contigo se me hacen riquísimas en aristas y me parece que dan un margen muy amplio de conversación. Quizá necesitaríamos horas de programa, Sí. pero pero lo cierto es que Cronos, a pesar de ser griego y tan antiguo, sigue rigiendo en nuestro mundo. Así es que al irnos acercando al momento natural de cierre de este programa, a mí me gustaría invitarte para que nos ayudaras con tus reflexiones finales y para que nos hicieras el favor de dar un mensaje para la gente que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Bueno, primero que nada, antes de dar el mensaje, quiero decirte que el Amazonas nace en el Perú y por lo tanto el Perú es un país amazónico. Pero no solamente porque el Amazonas lo cruza, sino que porque nace en el Perú, nace del río Ucayali y el Marañón y nace en el Perú. Cruza todo el Perú y tenemos eh, la gran cantidad de desarrollo amazónico que de alguna manera el Perú recién está mirando. El Amazonas, como dicen los ambientalistas, es el pulmón del mundo, ¿no? Y tenemos que tratarlo con mucho cuidado. Eso está comenzando a suceder en el Perú. Y me había olvidado, y no quiero olvidarme de las iniciativas con el Brasil. El Perú tiene una iniciativa que es la iniciativa regional llamada IRSA, que es una iniciativa para el desarrollo de infraestructura, tanto de carreteras como de electricidad y como de, básicamente, carreteras y electricidad en los países limítrofes. Entonces, no me he querido olvidar del IRSA porque algunos amigos me iban a colgar. Reflexiones. La primera reflexión que yo diría es que los países somos, y los países están formados por ciudadanos y por un territorio, somos bastante más parecidos de lo que pensamos. Eh,
la inversión. Nosotros tenemos inversión peruana en México y México tiene inversión en Perú. El Perú, a través de inversionistas peruanos, está entrando, por ejemplo, en México en el segmento de clínicas y hospitales, Y claro, que aquí los tengo yo de vecinos. es correcto y no es algo menor. Es un rubro complicado, es un rubro muy serio y es un rubro donde creo que el Perú está especializándose mucho. México también tiene desarrollo en el Perú. Hay empresas mexicanas acá importantes y por ende lo que tenemos que dar a ambos países es seguridad jurídica para que el inversionista se sienta cómodo en nuestros países. México y Perú se van a sentir cómodos con la comida, se van a sentir cómodos con la cultura, se van a sentir cómodos visitando los lugares históricos y nos vamos a sentir cómodos con las playas que tenemos nosotros en el norte del Perú tan bonitas como las que tienen ustedes ya mucho más y mucho mayor medida, ¿no? Somos países parecidos, no somos iguales, pero creo que podemos, ambos países, con seguridad jurídica y teniendo siempre en la cabeza la sociedad o la asociación que hay de gobierno empresario. Y no hablo del empresario extranjero, solamente hablo del empresario peruano o de cualquiera que va a realizar un negocio, ¿no? El gobierno no es el enemigo, el gobierno es el socio. Y el gobierno está ahí para tratar de que el privado desarrolle una actividad que además el gobierno deja de hacerlo y por lo tanto deja de gastar recursos escasos, porque si nosotros fuéramos pues un país riquísimo, podría hacerlo todo el gobierno, como en otros países. Nosotros no somos un país riquísimo, no somos un país árabe y por lo tanto tenemos que gastar en salud, educación, infraestructura, seguridad, que son las cosas que en el Perú se carecen más. Entonces, con estas palabras, simplemente invito a los mexicanos que nos estén oyendo a que vengan al Perú, inviertan en el Perú, paseen por el Perú y también a mí me encanta México. Hace unos años que no voy, pero siempre que voy a México es una experiencia maravillosa y en todo sentido. Muchas gracias, Carlos, por tus preguntas. Creo que tenemos más de una hora conversando y como tú dices, podríamos conversar varias horas más, pero vamos a cansar a tu auditorio. Pues bueno, no me queda más que agradecerte, Cecilia, por tu generosidad y apertura al tratar todos estos temas y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que nos gustaría desarrollar particularmente aquellos temas que resulten de su interés mayor. Cecilia, muchas gracias y espero tener el gusto de saludarlos la próxima semana. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado.